Buenas tardes para todos. Bendiciones. Buenas tardes, Pastor Carlos. Dios le bendiga. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pastor Marcos, Buenas Pastor tardes. Carlos, Gracias. Pastor Carlos Gutiérrez, mi hermana Idanis y mi hermana Alba. Bendiciones. Bendiciones, Pastor Tito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Doctor Marco, bienvenido. Carlos Mesam. Muchas Álvaro. gracias, Pastor Tito. Qué lindo verlos. Carlos, ¿cómo estás? Gracias. Carlos Gutiérrez, bienvenido también. Raimundo. Muchas gracias. Pastor Tito, Dios le bendiga, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Qué buen fondo que te has ido para el lado de Galilea. ¿Cómo es la cosa? Qué bueno que está. Hermano, y si me pongo camisa blanca, solo se ve el rostro y parece que está esa ilusión como que está descendiendo de las nubes, solamente el rostro nada más. Mejor no se ponga la camisa blanca, hermano, porque vamos a creer que hay rapto y usted se está yendo. Ciertamente. Hola, buenas noches a todos. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Tito, aquí estamos. Qué gusto Pastor verte. Diego, bendiciones. Mi hermano Gracias, Raimundo, igual. bendiciones. Gracias, igual. Te bendiga, Carlos. Pastor Miguel Vera, México, bendiciones. Pastor Santiago, bendiciones. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí está nuestro hermano Eduardo también, hermano Julián. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido, Eduardo. Buenas Qué bueno tardes. verte. Gracias. Muchas gracias, Tito. Gracias igualmente para mí verlos a todos a ustedes. Eliseo, bienvenido. No sé cuál es tu apellido, Eliseo, pero te damos la bienvenida. Julián también. Pastor Silas. Gracias. Alberto. Dios te bendiga. Alberto Pastor. Fumagalli. Hola, buenas tardes. Gracias por participar, por dejarme participar. Bienvenido, Esperando Eliseo. aprender. Qué bueno, qué bueno. Alberto Fumagalli, bienvenido también. Pastora Nancy, Miguel Vera. Buenas noches, Pastor Robert. ¿Cómo estás? Bien, con calor acá en Quebrachal. Buenas noches, Estoy ocupadito en otro tema, por eso cerré mi cámara, disculpen. Atiendo tranquilo. Antonio. Pastor Tito, ¿cómo está? Buenas tardes aquí, quizás buenas noches por allá. Gusto de saludarlo otra vez. Parece que ya somos parte de todos de esta familia. Como usted dijo, Así es, así es. es una bendición de Dios. Y cómo la familia está creciendo por todos lados del mundo. Hasta los últimos rincones también va a crecer. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Así. Voy a saludar al Pastor Carlitos. Pastor Carlitos, Dios me lo bendiga. Mi hermano Antonio, bendiciones. Me da mucho gusto verle y escucharle. Un placer igualmente. Feliz tarde. Gracias, mi hermano, igual. Mi hermano Julián, bendiciones. Les comparto, queridos pastores, que tuvimos un problema técnico en la reunión anterior, así que hemos invitado a los líderes a sumarse a esta reunión. Así que hoy vamos a extender el cuerpo de Cristo a los líderes también, para que puedan estar y ver el tema en esta reunión, ¿sí?
les aviso por si ven algunas caras nuevas, son líderes que hemos invitado a que participen de esta reunión de esta noche. Bien, sea bienvenido, hermanos. Creo que somos todos conocidos, los que estamos por lo menos. Sí. Diego Salvatierra, sí. Bien. Pastora Nancy está ahí calladita, hermano, no dice nada. Debe estar atendiendo dos Zoom, Nancy, porque en este momento los jóvenes de ahí de Anahuín están haciendo un encuentro de adolescentes por Zoom, así que debe estar mirando los dos a la vez. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Acá estoy con Mabel. ¿Cómo están? Bienvenidas a las dos. Las dos Gracias, guerreras de Anahuín. Qué bueno. Muy bien, vamos a ir preparándonos para el encuentro de hoy. Queremos seguir ampliando el tema del discipulado personal. Queremos hoy ya pensar como lo hacemos cada vez que empieza cada proceso, cómo implementar el proceso. Es un tema que lo vamos a ir repitiendo en cada proceso, ya lo vimos en valores y ahora lo vamos a ver con discipulado, cómo podemos implementar este proceso en nuestro grupo de célula o en nuestra iglesia, ¿sí? Así que vamos como hacemos siempre, a orar, a prepararnos para ver el tema y dejar que Dios nos hable, nos vaya indicando. Bienvenidos a todos los que van entrando. Queremos orar en esta tarde por los temas que siempre estamos poniendo delante del Señor en estas reuniones. Me gustaría agregar un tema más, ¿sí? Siempre oramos por este grupo y realmente es una bendición poder estar caminando juntos en todo esto, así que uno de ustedes nos va a guiar en oración por el grupo que está aquí presente de pastores y de líderes, que cada semana nos reunimos para seguir capacitándonos y caminar juntos en este plan de crecer en misión. También estamos orando por la salud, ¿sí?, de los hermanos que están en situación de COVID y los familiares también que han pasado por este tema, para que Dios esté obrando. Hemos visto hermosas respuestas de parte del Señor en muchos pastores, y también orar por el consuelo para aquellos pastores que el Señor ha llevado a su presencia y sus familias han quedado aquí, acompañarles a ellos en oración siempre, ¿sí? Pero también vamos a empezar a hacer una tercera oración en nuestras reuniones que tiene que ver con lo que Dios está haciendo por medio de todos estos encuentros a través de misión. Una de las oraciones que mi padre, cuando tenía unos 8 años, me guió a Cristo y me enseñó a hacer, es a incluir a los perdidos, a los que nunca han escuchado el Evangelio en mis oraciones. Y yo creo que Dios nos está dando un tiempo especial, Dios nos está dando una oportunidad hermosa de conocer pastores, líderes, y nos está abriendo una puerta hermosa para que juntos, unidos, podamos hacer una tarea hacia aquellos que nunca escucharon el Evangelio. Y el arma principal que tenemos como cristianos, como dice Daniel Bianchi, el arma más estratégica de la misión es la oración. Así que queremos empezar a orar para que Dios continúe este obrar hacia los no alcanzados. Que Dios siga sumando personas para que podamos juntos colocar más obreros en esos pueblos que no tienen el Evangelio.
Por eso queremos orar, tenemos objetivos bien claros en misión de querer ir creciendo en la cantidad de miembros y en la cantidad de obreros que ponemos en el campo. A la fecha estamos apoyando 38 obreros en pueblos no alcanzados. A veces uno dice, bueno, sí, yo conozco muchos misioneros, muchos obreros. El enfoque de misión tiene un perfil bien delimitado para los obreros, porque estos obreros tienen que ser obreros de largo plazo, o sea que realmente están tratando de plantar una iglesia en el campo, y lo están haciendo en un lugar donde no hay iglesia. Y esto evidentemente achica mucho el perfil, pero también nos enfoca en el perfil. Sabemos que cada vez que apoyamos a un obrero estamos llegando a un pueblo que no tiene forma de escuchar el Evangelio. Y todo este avance que Dios nos está dando, evidentemente, lo esperamos cada vez más, esperamos que Dios nos permita crecer en esa dirección, estamos esperando ver su obrar en esa dirección, y una de las cosas que podemos hacer regularmente como cuerpo de Cristo aquí reunido es orar, para que Dios siga obrando en misión, para que Dios siga sumando personas que quieren orar, ofrendar y colaborar por los pueblos no alcanzados, y que podamos estar viendo que ese número de obreros en pueblos no alcanzados aumenta, de manera continua va aumentando y va creciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que vamos a orar por estos tres temas, vamos a orar por este grupo de pastores y líderes que está aquí reunido en esta noche, para que podamos seguir trabajando, podamos seguir creciendo, podamos ver a Dios obrar a través de cada uno de ustedes. Les agradecemos a todos los que mandan un WhatsApp, mandan un video, mandan un email diciendo lo que Dios está haciendo. No se lo guarde, ¿sí? Porque es parte de lo que Dios está haciendo en todo este trabajo que hacemos juntos. Así que todo testimonio alienta, todo testimonio nos permite ver eso que Dios está haciendo, ¿sí? Entonces siempre es lindo poder compartirlo. Otra persona que ore por las personas que están pasando por situación de salud, y otra persona que pueda orar por el obrar de Dios en la obra hacia los pueblos no alcanzados, ¿sí? Estos tres motivos de oración. ¿Quién está preparado para orar en esta noche? Por alguno de estos tres motivos. Hermano Raimundo, puede orar por este grupo. El hermano Raimundo va a orar por este grupo. Otro que quiera orar. Ahí Carlos va a orar por los hermanos que están en salud. ¿Sí? Sí, voy a orar por los hermanos que tienen situación de salud. Amén. Muy bien. Y uno más que quiere orar por la obra misionera a los pueblos no alcanzados. Julián va a orar por la obra a los pueblos no alcanzados. Oramos entonces. Raimundo, Carlos y Julián nos guían en oración. Bendito Dios, Señor, en esta tarde, Señor. Ponemos, Señor, este grupo, Padre hermoso, de siervos tuyos, de líderes, Padre, que se están capacitando, que están abriendo su entendimiento, Señor, para contagiar, Señor, a más a sus iglesias. Aquellas personas, Señor, que todavía, Señor, todavía no tienen el sentir, Señor, de cumplir la gran comisión. Que este grupo, Señor, sea bendecido, que sea un instrumento, Señor, para cumplir la gran comisión. Gracias por la vida de mi hermano Tito, Señor, por su ministerio. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se disponen, Señor, cada miércoles, Señor, estar aquí, para que tú, Señor, a través de tus siervos, Señor, hables a nuestro corazón y nos dé sabiduría, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor, te pedimos que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre amado que estás en los cielos, quiero ponerme de acuerdo, Señor, con todo este hermoso grupo de pastores y de líderes, Señor, miembros del cuerpo de Cristo, para orar, Señor, a favor de cada uno de nuestros hermanos, Señor, de cada una de las familias pastorales, misioneros, hijos de pastores, miembros de nuestras iglesias, miembros de equipo de trabajo, que puedan estar pasando por esta situación de haber sido contagiados de esta pandemia llamada COVID, Señor. Queremos orar en el nombre de Jesucristo para una vez más, Señor, rogar
que tu mano sanadora y poderosa se extienda, Señor, tocando sus cuerpos. El potencial de su sistema inmunológico, Señor, alcance a poder contrarrestar este virus que está en su cuerpo, Señor. Limpia las vías respiratorias, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Descongestiona, Señor, los pulmones, los bronquios, los bronquiolos, Señor. Todo aquello, Señor, que puede estar impactado, Señor, y causando molestias, daños, Señor. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús que procures una pronta recuperación en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que seas tú limpiando, Señor, que seas tú sanando, que seas colocando tu paz que sobrepasa todo entendimiento en sus corazones, porque hemos oído testimonios de hermanos que hablan de esta crisis depresiva en que son sumergidos aquellas personas que están contagiadas por el COVID, Señor. Oramos por aquellos que de alguna manera tuvieron que ser llevados a un hospital, que están intubados, que están recibiendo un tratamiento con oxígeno, o algunos de ellos quizá están en su casa recibiendo un tratamiento casero. Oramos por todos, Señor. Oramos por los médicos para que tú les fortalezcas y les dé la paciencia suficiente, Señor, para atender a cada una de estas personas. Oramos creyendo, Señor, que tú nos ayudarás, Señor, a superar toda esta situación, Señor. Y aquellos que han sufrido pérdidas dentro de su familia, te pedimos que consueles y fortalezcas sus corazones, Señor. Que nos hagas entender que eres el Dios que tiene el control de todas las cosas, Señor. Y que debemos adorarte, Señor, en cualquiera sea nuestra situación. Señor, oramos creyendo que tú respondes nuestras oraciones. En Cristo Jesús. Amén. Buen Padre, seguimos orando por esos lugares que aún no han escuchado tu voz, donde tu palabra no ha llegado, Señor, todavía. Pero eso no significa que no llegará, porque tu iglesia, que tiene la tarea de terminar esta obra, continuará, Señor, porque anhelamos tu venida, deseamos que venga por cada uno de nosotros y queremos que cada pueblo, cada tribu, cada lengua y cada nación escuche de Jesucristo, nuestro buen Salvador. Sigue enviando obreros, sigue capacitando, sigue preparando, Señor, hombres y mujeres que aman tu nombre, y prepáranos a nosotros, tu iglesia, para enviar, para comisionar, para proveer, para aportar, para respaldar, Señor, en tu gracia esta obra que tú has puesto en nuestras manos. Sigue abriendo puertas, sigue abriendo campos, Señor. Prepara a esas personas de paz que tú has designado para que los hombres y mujeres que llegan puedan identificarles. En Cristo Jesús te rogamos que continúe avivando en nosotros tu obra. Amén. Amén. Gracias a todos los que han orado y puesto estas cosas delante del Señor. Queremos entonces en esta noche avanzar sobre el tema de discipulado. Así que vamos a compartir pantalla con ustedes. Cerramos el audio por un periodo para poder compartir y vamos a compartir el tema de hoy junto con los líderes de célula. ¿Sí? ¿Están viendo bien ahí el PowerPoint? ¿Correctamente? Bien. ¿Se escucha bien? Ok. Estamos entonces preparados para compartir. En esta noche tenemos con nosotros, hemos invitado a los líderes de célula a que puedan participar también de este encuentro. Estamos en el encuentro semanal de pastores del Plan Crecer en Misión. Estamos en el módulo 4, el cuarto mes de trabajo, y estamos en el proceso de discipulado en la semana 2. Y en esta semana queremos pensar, como lo hacemos siempre al iniciar uno de los procesos, pensar en cómo implementar el proceso de discipulado. En la clase anterior nosotros vimos en el encuentro anterior un mapa grande de la tarea de hacer discípulos y aprendimos un poco
cómo podemos ver todas las opciones que tenemos por delante para ser discípulos. Y hoy queremos ya pensar de una manera más práctica en cómo podemos implementar este proceso de cuidar a las personas, de desarrollarlas, de ayudarlas en su madurez y de llevarlas justamente a cumplir su propósito como hijos de Dios en esta tierra. ¿Cómo implementar el proceso de discipulado? Tiene que ver con qué cosas prácticas nosotros podemos hacer como pastores, como líderes, y qué podemos también desafiar a nuestros miembros a hacer en esta tarea. Así que vamos a pensar como lo hacemos cada vez que pensamos en la implementación de un proceso, en las 3 patas que usamos para implementar. Siempre usamos las mismas y nos ayudan a ordenar nuestro trabajo, nos ayudan a llevarlo adelante y nos ayudan también a evaluarlo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver las 3 patas de esta implementación: planear qué vamos a hacer, colocar una lista de qué cosas podemos ejecutar para nosotros tener una claridad de cómo pasar a la acción en este proceso de discipulado, tanto como pastores, como líderes o como miembros, y finalmente cómo evaluar este proceso para que tengamos datos claros que nos ayuden a mejorar el proceso y a saber si está realmente avanzando, si está estancado o si directamente nunca arrancó. Para eso tenemos que evaluar, ¿sí? Por lo tanto, vamos a pensar juntos, en primer lugar, en la idea de planear. ¿Qué vamos a hacer en este proceso de discipulado? En este proceso de discipulado vamos a tratar de guiar a la mayor cantidad de personas a incorporar el hábito de hacer discípulos personalmente, enseñando semanalmente a otros cristianos desde su conversión hasta su bautismo e integración a la iglesia. Vamos a desarrollar un poquito esto. Todo el trabajo que vamos a hacer en estos 2 meses, donde tratamos de iniciar el proceso de discipulado, evidentemente el proceso de discipulado se da en todas las iglesias de una manera formal a través de las clases o informal a través de las relaciones de personas que se van encontrando y se van ayudando en el caminar cristiano. Así que no es que esto empieza ahora ni termina dentro de 2 meses. Nosotros utilizamos dentro de este plan de trabajo 2 meses específicos para hacer un énfasis mayor en cómo iniciar el proceso de discipulado y cómo debería funcionar normalmente en la iglesia. La idea es lanzarlo, que empiece y que después, paulatinamente, la mayoría de los miembros se vaya sumando a la tarea de hacer discípulos. Como inicio de intentar en estos 2 meses guiar a la mayor cantidad de personas a incorporar esto como un hábito, o sea, que así como uno tal vez todos los días miércoles va a jugar al fútbol, también tenga como hábito en su semana salir a hacer discípulos, salir a ir a la casa de una persona y enseñarle a esa persona que guarde todas las cosas que el Señor Jesús mandó. Entonces, lo que buscamos es cómo movemos la mayor cantidad de personas a incorporar este hábito en sus vidas. ¿Y qué esperamos que hagan ellos? Bueno, que hagan discípulos personalmente, uno a uno, ese sería el ideal, y si no alcanzan los obreros, ¿sí? Como pasa muchas veces, bueno, podemos empezar a que uno discipule a 2, uno discipule a 3, uno discipule a un grupo directamente, si es que no tenemos obreros para ser discipulado uno a uno. ¿Y qué es lo que esperamos de ellos? Esperamos que enseñen regularmente. Regularmente significa que no puedo criar o desarrollar a una persona encontrándome con él una vez por mes, ¿sí? Esto es como si usted querría alimentar a su hijo y le dice que le va a hacer un asado o una buena comida una vez al mes. La comida puede ser muy rica y puede ser un momento muy especial, pero eso no va a hacer que él crezca de manera sana y equilibrada. Lo mejor es que él regularmente reciba alimento. Por lo tanto, el discípulo, como mínimo una vez por semana, va a tener que encontrarse con la persona que lo discipula y recibir alimento espiritual, corrección, mentoreo, desarrollo, para que él pueda crecer en su vida cristiana.
¿Y desde dónde empezamos a ser discipulados? Bueno, empezamos básicamente desde su conversión. Cuando una persona acepta a Cristo, ¿sí? La tomamos desde ahí, en una etapa inicial, a que toma una decisión de bautismo, y después continuamos en una etapa de discipulado más extenso, para que él se pueda integrar a la iglesia, conocer sus dones, avanzar en su vida cristiana, incorporar los mandatos de Cristo a su vida, los valores de Dios, de amar a Dios y amar al prójimo, los mandatos de Jesús de predicar y hacer discípulos, las características de un cristiano, de servicio, de oración, de lectura de la Biblia. Todos estos elementos se irán enseñando semana a semana a esta nueva persona. Entonces, el objetivo de enseñar semanalmente todo esto a la iglesia es que nosotros podamos ver cuántas personas se van involucrando en este hábito y lo viven de una manera estable en sus vidas. Hay una cantidad de personas que se emociona, empieza el discipulado y a los 15 días lo deja. Por lo tanto, es bueno hacer una evaluación semanal de cuánta gente tenemos involucrada en el discipulado, porque esto también nos da una señal de cuántas personas están cuidando a otras en nuestra iglesia, y después más adelante vamos a ver cuántos datos preciosos, importantes, nos puede brindar una evaluación semanal de la tarea de discipulado. Lo segundo es ejecutar. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a guiar a la iglesia a que inicie o practique o continúe con el hábito de discipulados? Y vamos a separar esto en dos grandes responsabilidades. Una, la de los líderes o los pastores, ¿sí? La responsabilidad del pastor o del líder son diferentes a las responsabilidades de los miembros en este proceso. Entonces vamos a ver primeramente la de el pastor o el líder, ¿sí? Si usted es líder de célula, aquí haga de cuenta que esto es para usted también, porque usted está pastoreando un pequeño grupo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del pastor o de los líderes en este proceso de 2 meses que después va a continuar de manera indeterminada en la iglesia? En primer lugar, la responsabilidad del ejemplo personal. No podemos pararnos frente a la iglesia y decirle a nuestra iglesia que empiecen a practicar el hábito de hacer discípulos si yo como pastor o como líder no lo estoy haciendo. Tendría que estar en mi semana por lo menos un espacio en el cual con una persona o con un grupo yo enseño la palabra de Dios a otro y asumo una responsabilidad espiritual con esa persona de llevarlo al crecimiento, ¿sí? En esta semana ustedes tienen disponible la segunda lección, el segundo principio que usó Jesús para trabajar con sus discípulos, y ese es el principio de asociación. ¿Y qué significa asociación? Justamente asociarme espiritualmente con una persona para todas las semanas de manera continua atenderlo y enseñarle. Así que el ejemplo personal es la primera responsabilidad de un pastor o de un líder que quiere mover a su grupo a hacer discípulos. La segunda posibilidad que tengo como pastor o como líder es de predicar, ya sea presencial o virtual, ¿sí? O en mi grupo pequeño, yo puedo estar enseñando a través de mensajes, ¿sí? Ustedes dentro del plan todas las semanas tienen un mensaje diferente que pueden comunicar al grupo, y durante 2 meses van a poder estar enseñando mensajes relacionados con la tarea de hacer discípulos. Otra cosa que puedo hacer es enseñar con el material de enseñanza grupal. Estos son bosquejos preparados especialmente para ayudar al grupo a bucear en la Biblia. Cada material de enseñanza tiene una pregunta para romper el hielo, tiene una base bíblica, tiene preguntas para que el grupo vaya descubriendo cómo es esta tarea según la palabra de Dios de hacer discípulos. Así que mi responsabilidad como líder es justamente desarrollar, facilitar a que el grupo pueda desarrollar estas lecciones y vaya aprendiendo cómo hacer discípulos. Otro material que hay disponible es el material de enseñanza individual, ¿sí? Yo puedo buscar el temas de la Biblia, el Nuevos Pasos, y ahí encontrar los temas de discipulado para el nuevo discípulo. Entonces puedo entregar este material a las personas para que ellas vayan aprendiendo acerca del tema de discipulado
y también se vayan preparando con algún material. En nuestro caso, dentro de este plan, les entregamos ahí en este mes el material de Nuevos Pasos como discipulado básico, pero usted puede usar cualquiera que usted utilice en su iglesia, que le parezca apropiado para los nuevos discípulos. Lo importante es que ese material se vaya colocando en la mano de las personas que están interesadas en discipular, para que lo empiecen a conocer, para que lo empiecen a enseñar a alguien, aunque sea cercano en su familia, pero estén preparados para dar ese material a cualquier persona nueva, a cualquier discípulo nuevo que lo necesite. Otra herramienta que tenemos es el boletín semanal, que lo puedo dar impreso o lo puedo enviar a través de internet, a través de un email, un grupo de WhatsApp, enviar un boletín donde también se habla del discipulado. Todas estas son acciones que desde mi lugar yo puedo hacer hacia el grupo que estoy liderando. Otra manera, otra forma en que nosotros podemos enseñar este tema es a través de las imágenes de ejemplo, tanto en el boletín como en los materiales de discipulado, como en las presentaciones. Ustedes ven imágenes que utilizamos que muchas veces hablan más rápido que 1000 palabras, ¿no es cierto? Uno entiende a veces mucho más rápido un concepto a través de una clara imagen que a través de muchas explicaciones. ¿Por qué usamos imágenes? Porque Jesús usaba imágenes. Jesús usaba continuamente la imagen del sembrador, la moneda perdida. Todos los ejemplos de Jesús básicamente daban vuelta a través de imágenes que la gente conocía, y esto le ayudaba a asociar los conceptos espirituales que Jesús quería enseñar con elementos naturales que ellos tenían cerca de su contexto, y esto aceleraba la comprensión, y por supuesto que esto ayudaba a que se entiendan las verdades espirituales que Jesús quería enseñar. Y en el caso de los pastores, también ustedes tienen las lecciones disponibles para los líderes, ¿sí? Hemos puesto dentro de la plataforma y también fuera de la plataforma está disponible el curso de cómo hacer discípulos, cómo hacer discipulado, donde enseñamos 8 principios. Esto es básico para que un líder aprenda, ¿sí?, cómo desarrollar un discipulado completo a la forma de Jesús. Entonces, como pastor, yo puedo utilizar todas estas formas o herramientas que tengo disponible para transmitir el mensaje al grupo o a la iglesia de cómo ellos pueden hacer discípulos. Los recursos que ustedes tienen aquí están graficados para que sepan que dentro de la plataforma pueden encontrar todas estas herramientas para el proceso de discipulado. Tienen una lección individual, tienen una lección grupal, tienen un boletín semanal, tienen bosquejos sobre el discipulado y después tienen los videos de capacitación sobre el tema de hacer discípulos. Aparte de este tema que estamos viendo aquí de cómo implementar, esta semana tienen el tema del principio de asociación en la tarea de hacer discípulos, que también está disponible como parte de esta semana. En esta semana también le estamos colocando, tanto en la plataforma como en el link en misión.org/pastores, donde están todos los videos ordenados, el video de un video nuevo. El tema es viejo, pero el video es nuevo, graficado con un PowerPoint acerca de procesos y eventos. ¿Y por qué es importante verlo? Porque es uno de los temas más importantes que enseñamos, el tema de los procesos. Por eso hay temas que los vamos repitiendo porque son claves. Por ejemplo, entender la importancia de un proceso en el reino de Dios es lo que me va a permitir implementar bien este proceso de discipulado. Por eso, si todavía usted no lo vio o lo vio a la pasada, yo lo invito a que vaya esta semana y vea bien a fondo 2 o 3 veces el tema de procesos y eventos, para entender mucho mejor cómo usted puede implementar este proceso de discipulado. 7 formas usted tiene a través de las cosas que hemos compartido hasta recién de comunicar el proceso de discipulado, de alimentar en su gente el proceso de discipulado, de sembrar durante estos 2 meses el proceso de discipulado, ¿sí? Primero el ejemplo personal, segundo la predicación, tercero a través de sus líderes, lo que le dé a sus líderes, eso va a canalizar en los miembros, las imágenes que usted va a transmitir acerca de este proceso, el boletín semanal que habla sobre este proceso
de discipulado, la enseñanza hacia los grupos y la enseñanza individual. ¿Cuál de todos estos es el más importante? El ejemplo personal de vivir el proceso de discipulado personal. Si ustedes miran todas estas oportunidades que hoy tenemos a través de los productos digitales, de poder enviar y compartir cosas a través de un teléfono, ¿sí? Usted va a ver que de todas estas cosas, por ejemplo, Jesús no tenía papel, ¿sí? Entonces eso no lo podía usar. Pero sí Jesús tenía el principal de todos estos, y ese era su caballito de batalla. Jesús era un ejemplo personal de hacer discípulos. Ellos vieron cómo él hizo discípulos desde el primer día. Por lo tanto, es muy importante que si usted no puede hacer las 7 cosas, por lo menos haga esta. Dé un ejemplo claro de ser alguien que está formando discípulos, como pastor o como líder, ¿sí? Usted dirá, no, pero yo como pastor, yo tengo que desafiar a ellos que hagan discípulos, pero yo no. Bueno, aquí sucede una cosa muy interesante. Hay 2 mandatos de Cristo que son para todos los cristianos, y en eso estamos todos de acuerdo, los más claros, que son predicar y hacer discípulos. Jesús lo hizo de una manera personal, grupal y hacia la multitud. Nunca Jesús dijo, no, pero yo soy la cabeza de la iglesia, así que yo no lo tengo que hacer, ¿sí? Lo tienen que hacer los otros, ¿sí? Entonces, a mí me causa un poco de risa cuando yo encuentro un líder o un pastor que dice, no, bueno, yo enseño que lo hagan, pero yo no lo hago, ¿sí? Bueno, si Jesús, que era la cabeza de la iglesia, lo hacía, Él nos está diciendo, hermano, la única manera en que usted puede transmitir realmente los valores y los procesos de la palabra de Dios a su gente es que los viva. Por lo tanto, hacer discípulos tiene que estar dentro de nuestra agenda. Es una de las cosas infaltables, ¿sí? Y si nosotros podemos, a través de nuestro ejemplo personal, llevar con nosotros personas que vayan aprendiendo, mucho mejor, porque vamos a ir multiplicando la enseñanza y el ejemplo de lo que hacemos en otras personas. Lo que haces habla tan fuerte que no logro oír lo que dices. Esto es una frase que muchos miembros de la iglesia repiten desde el banco cada vez que escuchan a un líder o a un pastor decirle que tiene que predicar o hacer discípulos, ¿sí? Lo que haces habla tan fuerte que no logro oír lo que dices. Siempre nuestro ejemplo personal va a ser más fuerte que todas las palabras que hayamos dicho, ¿sí? Se cuenta que cuando un pastor se fue de una iglesia después de 30 años de ministerio, ¿sí? Mucha de la gente que estaba dando palabras a ese pastor de despedida, no se acordaba muy bien las cosas que él había dicho, pero su ejemplo estaba grabado en su corazón. Por lo tanto, yo te animo a que como pastor y como líder te transformes en alguien que es un ejemplo vivo a través de lo que hace para la gente que te está rodeando. Si ellos te ven hacer lo que tenés que hacer, vivir los valores de Dios, hacer discípulos, predicar el evangelio, no va a hacer mucha falta de que vos les digas a ellos que lo hagan, ¿sí? Tu ejemplo los va a motivar a hacerlo. Por lo tanto, aquí está el punto más importante tal vez de cómo yo puedo desatar un proceso de discipulado en mi iglesia o en mi grupo. Lo tengo que hacer a través de mi ejemplo personal. Responsabilidades de los miembros. ¿Qué es lo que tenemos que desafiar, pedir y mostrar a los miembros en este proceso de discipulado? Primero, que se involucren en la práctica. Cuando nosotros predicamos, y esto se relaciona con lo que acabo de decir, cuando nosotros predicamos o enseñamos y le decimos a la gente, vayan y hagan esto, ¿sí? Generalmente la gente no va. Entonces, tenemos que empezar a mover de a uno tal vez, ¿sí? Si usted ve que no se mueve, dígale, mirá, como yo lo hago, ¿sí? Como usted lo hace cada semana, en vez de hacerlo solo, lleve a alguien, ¿sí? Y empiece a mostrarle a su grupo, uno por uno, cómo usted hace discípulos cada semana. De esta manera, ellos van a ver que esto es real en su vida, van a ser desafiados, y desde nuestro lugar de liderazgo, si estamos dando el ejemplo, tenemos toda la autoridad para desafiar a nuestra gente a que se involucre en la práctica.
Hermanos, no estoy esperando que ustedes solamente escuchen, estoy esperando que ustedes practiquen esto. Ese tendría que ser nuestro mensaje, ¿sí? Yo lo hago y si quiere venga conmigo y aprenda cómo se hace, ¿sí? Pero esta es la práctica que cada cristiano tendría que estar desarrollando si es un cristiano que quiere obedecer a Dios, obedecer a Jesús en este mandato de hacer discípulos. En segundo lugar, informar su trabajo. Si lo está haciendo, informe. Ahora vamos a ver cómo podemos informar de una manera formal o informal, pero informe su trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos da datos acerca de cómo estamos cuidando a los miembros de la iglesia, eso nos da datos acerca de su obediencia, eso nos da datos de cuántos en la iglesia estamos involucrados en hacer discípulos. Informar es una parte clave para que el pastor o el líder puedan ir teniendo ojos acerca del proceso de discipulado. Como vamos a ver más adelante, si yo no puedo ver el proceso de discipulado, no voy a saber cómo va, ¿sí? Y para poder verlo, entre comillas, verlo, ¿sí? Necesito los datos del trabajo que se va haciendo. En tercer lugar, tenemos que desafiar a los miembros a que trabajen con otros. La mayoría de la gente que hace discipulado lo hace sola. O sea, va a visitar una persona y lo hace sola. Bueno, esta justamente es la manera en que no vamos a generar nuevos discípulos. ¿Por qué? Porque nadie está viendo y aprendiendo cómo se hace. Por eso, si usted tiene solamente 10 personas discipulando en su iglesia, desafíelas a que cada una lleve a una persona para que aprenda. Que no trabajen solos. Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2. Y una de las razones tiene que ver porque uno al ver al otro trabajar aprende. Cuando uno va con otro, el otro me va a ayudar de contención. Entonces, trabajar con otra persona ayuda a que haya un compromiso en la tarea de discipulado. Entonces, si vamos de a dos, vamos a estar generando nuevos discípulos que aprenden a través de la transmisión en vivo de cómo se hace la tarea de discipulado. Evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar el proceso de discipulado? Vamos a mirar las dos áreas que podemos evaluar. Me puedo evaluar como pastor o líder y puedo evaluar al grupo que tengo. Si sos pastor vas a evaluar a la iglesia y si sos líder vas a evaluar a tu grupo pequeño. Entonces, ¿cómo voy a evaluarme como pastor o como líder? Bueno, simplemente voy a estar mirando cada semana o cada mes, hacer una evaluación de cómo voy con las cosas que yo tengo que hacer en este proceso. Por ejemplo, primera evaluación, ¿estoy discipulando a alguien cada semana, yo como líder o como pastor? ¿A quién estoy discipulando? ¿Tenés un nombre? ¿Sí? Yo podría abrir acá mi carpeta que tengo acá y pasarte los nombres de las personas que cada jueves tenemos un encuentro virtual y hacemos discipulado. Esos nombres, ¿vos los tenés? ¿Quiénes son las personas que estás discipulando? Si todavía no estás discipulando a nadie, te animo a que vayas a la semana pasada y veas el principio de selección. El principio de selección es que Jesús oró y eligió discípulos. Bueno, todos nosotros tendríamos que tener nuestra lista de personas que estamos discipulando, ¿sí? Si usted dice, no, yo estoy discipulando a los 50 de mi iglesia, no, señor, no está entendiendo lo que es hacer discipulado, ¿sí? Usted puede estar enseñando públicamente a 50 o 100 personas, pero hacer discipulado como lo estamos enseñando significa concentrarse en unos pocos para justamente tener un resultado mayor en esas personas. Si realmente usted como pastor, cada vez que predica o cada año que ha predicado, cree que está discipulando a la gente, ¿sí? Toda esa gente estaría discipulando y haciendo discípulos, y su iglesia hoy sería una iglesia de miles, ¿sí? ¿Por qué no es así? Porque así no se hacen los discípulos. Jesús no hizo los discípulos predicándole a 50 o 100 personas, los hizo concentrándose en 12, y aún dentro de esos 12 concentrándose en 3, ¿sí? Y esa concentración de tiempo y de trabajo con esas personas es lo que dio como fruto discípulos. Por eso, lo primero que tengo que evaluarme es a quién estoy discipulando yo como pastor o como líder cada semana. Segundo, prediqué sobre este tema, ¿sí? Yo sé que hay muchos temas interesantes para predicar y ahora mucho más, que la gente está pasando por momentos difíciles, pero la realidad es que si usted no predica sobre hacer discípulos, no va a tener el resultado de gente discipulando. La palabra de Dios
usted ahí tiene bosquejos, tiene 8 mensajes para predicar sobre el discipulado, más todos los que Dios le puede dar a usted, ¿sí? Si lo que Dios le da a usted reemplaza a todos los que le pusimos ahí en el plan, porque son más directos de Dios para usted. Pero, ¿por qué están ahí 8 bosquejos sobre predicar, sobre hacer discípulos? Porque es un mandato clave dentro de la iglesia y porque en la palabra de Dios está claro que Jesús espera que lo hagamos. Entonces, he predicado sobre este tema, he alimentado claramente. Se dice que después de 5 años de ministerio, las personas son aquello que hemos predicado. Por lo tanto, si yo después de 1 año, 5 años de ministerio, no tengo gente discipulando, es porque todavía no hablé lo suficiente sobre discipulado o no he dado un ejemplo claro con mi vida de que hacer discípulos es una prioridad en la vida de un cristiano. Por lo tanto, ahí tengo otro elemento para evaluarme. Entregué material de enseñanza grupal. ¿Qué vieron mis grupos durante estos 2 meses? Si yo me aseguro que durante 2 meses mi gente está viendo 8 lecciones sobre cómo hacer discípulos, algún resultado va a haber de eso, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Lo mismo con el material de enseñanza individual. ¿Le ha dado usted material de enseñanza individual a sus discípulos para que en estos meses ellos aprendan más sobre cómo hacer discípulos? ¿Le ha entregado un boletín cada semana acerca de, si no quiere usar todo el boletín que habla de los 5 procesos, copie y pegue o seleccione la parte que habla de discipulado y una vez en la semana envíesela a todos sus miembros para que ellos vean ahí un artículo sobre discipulado? ¿Con qué imágenes usted le ha transmitido a su gente para que ellos vean con claridad la importancia del discipulado? ¿Sí? Esta figura que yo muestro aquí de un padre teniendo un niño es una figura bien clara, bien simple, con la cual uno le puede preguntar a la gente, ¿vos a quién estás cuidando? ¿De quién sos responsable? ¿Quién es tu hijo espiritual? ¿Vos sos padre espiritual de quién? ¿Sí? Todo eso surge de esa figura nomás. Entonces, las imágenes nos ayudan a mover a nuestra gente a ser responsables en esta tarea de hacer discípulos. Otro elemento para evaluarme, ¿he desafiado a los miembros a discipular? Me he encontrado con iglesias donde vos hablás con los miembros y preguntás por qué no hacen discípulos y nunca se les ha hablado del desafío de hacer discípulos. Nunca se les ha dicho, ustedes tienen que hacer discípulos. Jesús espera que vos hagas discípulos. Jesús acá dice que vos tenés que hacer discípulos. ¿Quién es tu discípulo? ¿Sí? Bueno, hay gente que llega a un nivel de madurez en su vida cristiana que la única pregunta que nos queda como pastor hacia ellos es ¿quién es tu discípulo? Porque si en ningún momento vos pasás a una etapa de empezar a pensar en los otros y cuidar a otros, quiere decir que seguís en una etapa de cuidarte a vos mismo y alimentarte a vos mismo. Está bueno que estudies la Biblia, que sepas cada vez más, que vayas al seminario, que hagas talleres, pero si tu vida está centrada en vos y nunca empieza a volcarse en otro, hay algo que no está funcionando bien en ese cristiano. Por eso el discipulado es una muestra muy clara de una persona que empieza a madurar y a quitar la mirada de él mismo y a empezar a ponerla en otras personas. Otro elemento que me puedo evaluar, ¿estoy llevando a otra persona conmigo cuando voy a ser discipulado? Siempre tendría que estar discipulando a alguien nuevo con alguien que está aprendiendo a ser discipulado. Porque entonces en el mismo tiempo y esfuerzo que me lleva a discipular una persona, yo estoy mostrando y enseñándole en vivo a otra cómo se hacen discípulos. Estamos ganando lo que se llama en efectos múltiples, que es uno de los principios del crecimiento. Efectos múltiples. Estoy haciendo una cosa, pero estoy logrando 2 o 3. ¿Sí? Esto es algo que Dios quiere que también vayamos poniendo en práctica. Y finalmente, si sos pastor, te corresponde también la evaluación de ¿he enseñado a mis líderes cómo hacer discípulos? Porque si nunca capacité a mis líderes para hacer discípulos, tal vez ellos pueden decir nunca nos enseñaron. Bueno, por eso le hemos dado un curso completo de 8 lecciones sobre cómo hacer discípulos, para que usted la tenga ahí disponible. Si entra en esa materia, la tiene el PowerPoint, tiene el video, tiene el PDF, mande eso una vez por semana a sus líderes. Asegúrese que todos sus líderes en estas 8 semanas están aprendiendo los 8 principios de cómo hacer discípulos. Estas serían las evaluaciones que me puedo hacer como pastor para poder decir, yo he hecho mi parte en este proceso
y he cumplido con lo que a mí me correspondía. De ahí en más es orar y esperar que todo esto que hemos hecho, ¿sí? Caiga como una semilla en los miembros de la iglesia y dé fruto como resultado la práctica de hacer discípulos. ¿Cómo voy a evaluar a los miembros? ¿Sí? Bueno, aquí aparece la importancia de tener datos sobre lo que los miembros están haciendo en cuanto a discipulado. Si yo no tengo ningún dato y mis miembros no me informan lo que hacen en el área de discipulado, nunca voy a poder evaluar cómo van los miembros y la iglesia en el área de discipulado. ¿Qué datos yo puedo alcanzar a través de un informe de trabajo con personas, que ahora les voy a mostrar cómo es? A ver si lo voy a mostrar ahora mismo. Miren, aquí está. Este es el informe de trabajo con personas. Ahora volvemos sobre la otra diapositiva. ¿Qué es el informe de trabajo con personas? Esto puede ser formal o informal. Formal es escrito, aunque ustedes acá lo ven muy grande, yo lo puse grande para que ustedes lo puedan ver, pero en realidad esto es un papelito muy chiquitito. Nosotros de esto hacíamos como 5 por hoja más o menos. Es un papelito bien chiquitito, pero que la gente pone su fecha, la persona atendida, por ejemplo yo esta semana atendí a Juan, ¿sí? La persona que atendió, Tito Robert atendió a Juan, ¿qué fue lo que hice? Si hice una visita simplemente, si evangelicé a esa persona, o si fui a ser discipulado, y qué temas he tratado. No me lleva más de 10 segundos completar esto y colocarlo en un buzón, ¿sí? En mi iglesia. Bueno, con este informe tan simple, nosotros teníamos la información cada semana de cómo la iglesia estaba trabajando en discipulado personal. Si usted no quiere usar un papel, ¿sí? Lo puede hacer informal, ¿sí? Entonces yo le pregunto como líder a mi gente en mi grupo, ¿cómo te fue esta semana en tu trabajo con las personas? Tenga en cuenta acá y conecte que nosotros venimos hace 3 meses hablándole a la gente de amar a las personas. Entonces, ¿qué hiciste por las personas esta semana? Ah, bueno, yo fui a visitar a tal persona, qué bueno. No, yo fui a visitarla, pero justo estaba listo y lo evangelicé. Ah, qué bueno. Yo fui a visitarlo porque él ya aceptó a Cristo y lo estoy discipulando. Una de estas 3 cosas estamos haciendo si nos estamos moviendo a la gente. Entonces, la gente puede informarnos, ya sea en un grupo pequeño a su líder y el líder informar al pastor, o bien de manera informal, con una llamada. Lo cierto es que, o por la información que nos traen los líderes, o por un informe escrito, o por un informe informal a través de la oralidad de un llamado o de una conversación, yo puedo tener toda esta información cada semana, ¿sí? ¿Qué me dice cuando yo junto todos esos informes de trabajo con personas? Me dice cuántos se involucraron en discipular esta semana. Todavía me acuerdo cuando empezamos con el proceso de discipulado en la iglesia de Madero, y éramos unas 10 personas discipulando, los líderes solamente discipulábamos. Y después de unos años, me acuerdo de un domingo que cuando dimos este informe, lo dábamos todos los domingos en la iglesia, ¿sí? Esta semana tuvimos tantas personas involucradas en hacer discípulos. Me acuerdo que un domingo llegamos a poder decir que había 48 personas que esa semana habían salido a discipular, ¿sí? ¿Cuántos informan de su trabajo? Aquí hay siempre un porcentaje de gente que no lo ve espiritual al informe, entonces lo hacen pero no lo dicen, ¿sí? Son este tipo de personas de la iglesia que juegan a la escondida, ¿sí? En vez de verse como un cuerpo donde todos trabajamos juntos y vamos para adelante juntos, ellos juegan al detective privado y hacen los trabajos para el Señor sin que los vea nadie. Es una falsa humildad, ¿no es cierto? Porque en el cuerpo todos somos necesarios y es bueno que todos sepamos cómo estamos trabajando, porque justamente estamos trabajando unos con otros, ¿sí? Entonces es bueno informar de lo que hacemos y que el otro sepa, ¿sí? Entonces, ¿cuántos informan de su trabajo? Esto es importante también. ¿Cuántos discipulan con otra persona? Hay muchos que van a seguir discipulando solos, ¿sí? Pero hay gente que se va a dar cuenta de que puede multiplicar su tarea de discipulado si simplemente lleva a una persona con él, ¿sí? Entonces aquí nosotros sabemos que si tenemos 10 personas que están llevando a otra persona, están involucrando, son 20 personas involucradas en el discipulado, no 10, ¿sí? Entonces, y esas 10 nuevas son 10 que están aprendiendo. ¿Qué quiere decir eso? Y que tal vez en 3 meses yo en vez de tener 10 tengo 20 discipulando. ¿Por qué?
porque estos 10 que van a acompañar están aprendiendo. Entonces, todo eso son datos que me van mostrando el proceso. Es una forma de que yo pueda ver con mis ojos lo que está pasando en este proceso de discipulado. Promedio de personas que lo hacen semanalmente, ¿sí? ¿Qué promedio de personas tengo atendiendo personas? Muchas veces hablamos de cómo vamos a cuidar a la gente. En la clase anterior hablábamos de cerrar la puerta de atrás. ¿Y qué es cerrar la puerta de atrás? ¿Cuánta gente yo tengo lista para cuidar gente? ¿Sí? Si yo tengo 20 personas listas para cuidar gente, o sea, para ser discipulado personal, y Dios me manda 40, ¿cómo las vamos a cuidar? Generalmente Dios va mandando la cantidad de gente a la iglesia de acuerdo a la cantidad que nosotros tenemos de personas listas para cuidar a otros, o sea, personas que pueden hacer discipulado personal. Y finalmente, cambios detectados en el grupo. A veces podemos empezar a recibir en estos informes de trabajo con personas cómo Dios va trabajando en grupos y en personas, moviéndolas a esta tarea de discipulado y eso ser de bendición para la iglesia. Entonces, ¿de dónde salen todos estos datos? De este informe de trabajo con personas. Un informe simple, que no tengo que hacerlo más grande porque si no la persona va a estar 10 minutos llenando un informe. Esto tiene que ser algo dinámico, fácil. En una célula es mucho más fácil. En una célula en 10 minutos podemos compartir qué hizo cada uno. Cuando la célula está dinámica en trabajar, ¿sí? En 10 minutos podemos saber qué hicimos todos en la semana en cuanto a la gente, y ya ahí el líder tener toda la información, saber cuántas personas están trabajando con personas en nuestro grupo. Quiero resaltar la importancia de medir, ¿sí? En uno de estos encuentros nosotros vamos a ver un tema completo acerca de la importancia de medir lo que hacemos. Pero básicamente en esta lección, ¿por qué es importante? Porque nos da los datos de qué está pasando con este proceso de discipulado en nuestra iglesia. Lo podemos ver, lo podemos saber, podemos ver cómo crece, podemos mejorarlo, ¿sí? La importancia de medir es el que no mide no sabe, ¿sí? ¿Usted sabe si en este momento su hijo tiene 37 de fiebre o tiene 38, 39? Necesita una herramienta para medir. Y si no mide, no sabe. Cuando uno tiene una herramienta para medir, empieza a saber. Y ese saber tranquiliza, ese saber ayuda, ese saber me permite tomar decisiones, ese saber trae alegrías, ese saber previene, ¿sí? Si yo veo que mi hijo tiene 39, quiere decir que tengo que hacer algo, ¿sí? Entonces, el medir me permite saber, y el saber me permite tener ojos de lo que está pasando con el proceso de discipulado. Si nunca usted ha visto lo que está pasando con el proceso de discipulado, la pregunta es, ¿cómo iba a mejorarlo usted si no sabe lo que está pasando? ¿Sí? Usted dirá, bueno, lo pongo a la buena de Dios. Y sí, en realidad está en las manos de Dios todo proceso del reino de Dios, pero también Dios nos ha dado una cabeza para usarla, ¿sí? Y nos ha dado la capacidad de evaluar y de medir las cosas. Eso nos permite a nosotros tomar decisiones sobre los procesos. Esto nos permite medir para ver y tener datos para mejorar. Terminamos con este proceso de discipulado leyendo lo que la palabra de Dios nos dice en Hechos 6:7, ¿sí? Dice la palabra de Dios, y el número de los discípulos, qué interesante cómo la palabra de Dios nos dice que el número aquí que aumentaba, no era el de las ofrendas, ¿sí? Era el de no la gente que venía, el número de los discípulos. Los discípulos eran identificados como seguidores de Jesús claramente, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Qué pasaba con el número de los discípulos? Se multiplicaba grandemente. No era ni siquiera una suma de discípulos, se multiplicaban los discípulos. ¿Por qué? Porque cuando uno está discipulando, si está llevando a otro y está discipulando a un tercero, acá hay 3 personas involucradas. El que está discipulando, el que está mirando y el que está aprendiendo. Si usted hace un buen trabajo en su tarea de discipulado, cada miembro de la iglesia que haga un buen trabajo en esta forma, llevando a alguien con él y discipulando a un tercero, cuando termina ese proceso de discipulado, él solo, que era el que hacía discípulos, se ha multiplicado en 2 más.
Por eso multiplicar el discipulado no es difícil. Lo único que tengo que hacer es practicarlo yo, llevar a alguien conmigo y discipular a alguien. Esto va a generar siempre un proceso multiplicador, donde tal vez en 3 meses o 6 meses no solo está discipulando el que discipula, sino el que estaba aprendiendo, y muchas veces el discípulo mismo empieza también a discipular a otros. Por lo tanto, aquí tenemos una iglesia viviendo el proceso de discipulado. Este es uno de los procesos más ricos que podemos implementar en nuestra congregación, y cuando empieza a funcionar y empieza a crecer, no hay nada que lo pueda detener. Abrimos los micrófonos para preguntas relacionadas con la implementación del proceso de discipulado en nuestras iglesias. Preguntas. Adelante, Alba. Gracias. Alba, Me voy adelante, porque Alba. tengo otro con la iglesia. Chao. Alba, adelante, te escuchamos. Desapareció Alba. ¿Preguntas o testimonios sobre este tema? ¿Julián? No, estaba levantando las manos nomás, Julián. Le damos la bienvenida a todos los que no vimos antes, tanto pastores como líderes. En esta reunión estamos juntos, pastores y líderes, porque no pudimos tener la reunión de líderes en el horario anterior, así que hoy están todos juntos aquí. Queremos saber si hay preguntas sobre cómo implementar este proceso de discipulado, tanto en la iglesia o en un grupo pequeño. Cualquiera de las dos preguntas es bienvenida. Abra su micrófono y envíe su pregunta nomás, o levante la mano aquí en la sala y vamos a tratar de ubicarlo para que usted pueda preguntar. Adelante, Julián. Ahora sí. No, el pan. Alba dijo que salía, ella no levantó la mano para participar. Es que tiene, parece, un cheque y alguien que salía. Gracias, Pastor Tito. Bueno, hace días que estamos ya involucrados en el proceso y hay cosas que todavía yo no había hecho. Entonces quiero hablar de eso, porque al iniciar el proceso de salir y comenzar a compartir con la gente y modelar, o por ejemplo, hacerme acompañar de alguien más para el proceso, ha ido motivando a otras personas. Y hoy, casualmente hoy, usted hablando de ese proceso del ITP, yo preparé el informe para hacerse llegar de forma formal, el ITP, y lo imprimí. Entonces, al mostrarlo, ellos dijeron, pero mira, es más fácil así, porque a pesar de que no nos gusta como que sepan lo que estamos haciendo, esto simplemente uno lo hace calladito, anota y se lo pasa al pastor. Eso es glorioso, porque así yo sé en qué puedo ayudarles. Por ejemplo, si hay un tema que no dominan, pero que se involucró en el tiempo de tratarlo, en el momento, es glorioso que podamos luego compartirlo juntos, que podamos crecer en esa área. Y eso ha ido mejor motivando el hecho de pensarlo. Y justamente hoy tuvimos una pequeña reunión para nuestro trabajo de los jueves, que ya estamos con un día fijo para alcanzar personas, para llegarnos a la gente, para servir a la gente. Funcionó como una forma de animar, de motivar, de seguir como poniendo ese poquito ahí para que la gente se disponga. Y eso que estamos todavía en pandemia. Todavía aquí hay toque de queda a partir de las 7 de la noche, pero gracias a Dios en el día podemos hacerlo. Excelente. Excelente, Julián. Gracias por el testimonio. Disparadores de este tema para pastores y líderes es preguntarnos,
ese grupo que nosotros estamos liderando, ¿sabemos cuántos hacen discipulado? ¿Sabemos cuántos tienen el hábito de ir a hacer discípulos cada semana? Tengo que saberlo, ¿sí? Como líder tengo que saberlo, es parte de nuestro cuidado, ¿sí? Del grupo que Dios nos ha dado, saber quiénes están en discipulado y quiénes no. Ir trabajando para ver por qué algunos que podrían estar no están haciendo discípulos, qué es lo que los está trabando. Hay mucha gente en la iglesia trabada porque dicen no sé cómo hacerlo. Bueno, empezá a venir conmigo entonces toda la semana, ¿sí? Pero empezamos a encontrar soluciones a las razones por las cuales la gente no hace discípulos, ¿sí? Si no empezamos a brindar estas soluciones, bueno, vamos a continuar siempre trabajando nosotros, haciendo discípulos con la gente, pero no vamos a tener una masa de miembros de la iglesia que esté haciendo discípulos, ¿sí? Y esto empieza a impactar en la iglesia, porque cuando ellos empiezan a ver que históricamente en la iglesia poquitas personas hacen discípulos, ¿sí? Cuando la gente empieza a ver que se puede involucrar, que puede hacerlos, que puede participar, que un cuarto de la iglesia lo hace, que después la mitad de la iglesia lo hace, esto empieza a desafiar a todos a empezar a hacer discípulos. Y esto permite que muchos se puedan involucrar en la tarea de hacer discípulos, ¿sí? Así que es un desafío para nosotros como líderes y pastores poder guiar a nuestro grupo en esto. Seguramente el pastor Santiago puede darnos su testimonio, él hace un gran trabajo de discipulado con su gente. Sería lindo, pastor Santiago, que comparta un poco de su experiencia, cómo usted lo hace. Gracias, Pastor Tito. Sí, bueno, en estos 45 años ya de vida pastoral, algo he aprendido, que el discipulado es un estilo de vida que no se enseña en un aula, que se enseña en la calle, que se enseña visitando, formando a la gente en la vida diaria. Jesús lo dijo, por tanto ir, ¿no es cierto? Hay que movilizarse, ir a donde quiera y por donde uno va, hacer, ganar las almas y luego discipularlos, bautizarlos. Entonces, estos últimos tiempos, yo me he dedicado a formar discípulos. Y le dije la vez pasada que yo tengo un buen grupo que están formando, que estoy formando como discípulos al estilo de Jesús. Y gracias a Dios, ellos en esta pandemia están ganando almas a través de WhatsApp, el Messenger, a través de Zoom. Y ellos me reportan al líder, porque yo trabajo con redes, ¿no? Entonces, la red de jóvenes tiene un pastor, lo llamo director, y él tiene, por ejemplo, tiene 18 líderes, 18 grupos, la red de hombres de igual manera, la red de mujeres de igual manera, algo así. Y ellos reportan, y ellos, los pastores, me reportan a mí. Entonces, así vamos avanzando, pero se requiere mucha paciencia, mucho trabajo, y lo que yo estoy aprendiendo aquí es el ejemplo. Yo doy fe de eso, que al pastor lo van a ver si es que lo que predica está enseñando, ¿no? Con el ejemplo. Así es. Eso es lo que puedo decir, Pastor Tito. Muchas gracias. Hoy día me renovaron mi contraseña y ya puedo volver a usar todo el material. Excelente. Que ustedes muy amablemente me compartieron. Me alegro mucho, Santiago. Abrazo grande. Seguimos orando por ustedes. ¿Preguntas o testimonios sobre este tema de implementar el proceso de discipulado? ¿Se ha entendido cómo se puede implementar este proceso en nuestro grupo o en nuestra iglesia? ¿O hay dudas? ¿Podemos ampliar algún aspecto de lo que hemos compartido? Creo que... ¿Se escucha ahí? Sí. Creo que todo lo que se está dando es tan claro que
creo que más que preguntas quedaría accionar, ¿no? Porque digamos que cubre todos los aspectos, cubre desde los pastores, cubre los líderes, cubre los discípulos y las almas nuevas. O sea, digamos que es un informe completo de cómo trabajar. Entonces creo que desde ahí nace que no hay preguntas. Es como que es muy completo en cada área, explicando el cómo, la forma, cómo actuar, cómo evaluar, cómo llevar adelante la iglesia, cómo poder darme cuenta de cómo está la iglesia conforme a los informes y conforme a los frutos también. O sea, digamos que todo lo que se está dando está completo, que prácticamente creo que preguntas no quedan. Al menos en mi caso, ¿no es cierto? No solo por la enseñanza, sino también por haber ejercido este tipo de trabajo. Yo he ejercido este tipo de trabajo con personas y sí que realmente da fruto. Amén. Llevando personas, mostrándole cómo hacerlo, pero también a su vez, no solo mostrándole, sino dándole la oportunidad también de trabajar a la par. ¿No es cierto? Muchas veces llevamos personas y escuchan y se llena de información, pero junto con eso también va el ejercicio, que ellos puedan hacerlo al lado nuestro, para que empiecen a ganar la confianza y puedan entender que van bien. A mí me ha pasado, por ejemplo, en este caso, de llevar personas, y como eran varios los discípulos, un día me llevé a 5, todas a hacer un trabajo. Hicimos una jornada laboral, digamos, conforme al ministerio, ¿no? Conforme al llamado, conforme al ganar alma, porque la pregunta en la célula que se hacía era cómo trabajar y cómo se manejaba uno. Entonces dije, bueno, si quieren saber, la mejor forma de explicarle qué es lo que hago es que me acompañen en una jornada. Entonces tomamos un día, creo que era un feriado cuando salimos, y tomamos una jornada de trabajo. Y yo ya había planificado para visitar cierta cantidad de personas, y realmente fue una jornada extensa en la cual arrancamos por la mañana y terminamos casi por la noche. Entonces ellos me decían, wow, nunca pensé que el trabajo se manifestaba de esta manera. Yo pensé que era una casa un día y después otro día. Entonces yo le decía, lo que pasa es que cuando es mucha la gente que uno tiene que visitar y ministrar y aconsejar y ganar, le digo, si uno no hace un trabajo de esta manera, después se le junta mucho trabajo y se atrasa con el trabajo. Entonces yo le decía, esta es la manera de trabajar. Así que ese día pudieron verlo, de qué manera hacerlo, y otro día ya los pude empezar a dejar trabajar a ellos. Iba con ellos, pero los dejaba a ellos que trabajen. Y le decía, cualquier cosa, yo estando ahí, me preguntan, no hay ningún problema, ustedes mientras estén trabajando y haciendo bien el trabajo, yo no voy a decir nada. Quiero que lo apliquen y que vayan ganando confianza de que lo que están haciendo era bien. Y así, bueno, iba discipulándolo. Y de esa manera, no solamente que ellos veían cómo podían trabajar, sino que yo también iba comprobando con quién estaba trabajando para poder delegar. Y eso me facilitaba después tiempo. Lo que yo invertí en un día, a mí me hizo ganar tiempo en varios días y en varias semanas y meses. Porque ellos lo pudieron ver y lo pudieron después hacer de una manera similar, y eran personas que eran ganadoras también de alma. Entonces fue de mucha ayuda. Lo que un día fue larga la jornada, a mí me facilitó el trabajo después en el tiempo postrero, ¿no? Y fue una bendición. Gracias Fabio por ese testimonio, qué bueno. Es bueno también mencionar que el discipulado es un campo que nos permite empezar a probar líderes. De los discípulos van a surgir los líderes, no de otro lado. Por lo tanto, el espacio de... Vamos a suponer que nosotros tenemos 20 personas haciendo discipulado. Bueno, de ahí van a surgir los líderes de grupo pequeño seguramente. Y el discipulado personal para mí es la mejor prueba de que una persona puede cuidar bien a un grupo, ¿sí? Si nosotros le damos la tarea de discipular a alguien y esa persona cuida bien a una persona, significa que tiene las actitudes para cuidar bien a alguien, ¿sí? Entonces es muy probable que si cuida bien a uno, cuide bien a 5 o a 10. Por lo tanto, el discipulado ya nos puede dar una señal de aquellas personas que pueden estar preparadas para después liderar un grupo pequeño.
Entonces se hace un semillero de las personas evangelizadas, se hace un semillero de gente que discipula, y de la gente que discipula me va a surgir la gente que va a liderar grupos pequeños. Entonces eso me está permitiendo delegar las tareas, ¿sí?, de evangelismo, de discipulado y de liderazgo totalmente en la iglesia. Entonces uno dice, bueno, pero si ellos van a hacer las cosas, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, nosotros tenemos que dar un ejemplo claro, ¿sí? Porque todo parte de un ejemplo claro. Si nosotros queremos ver cómo se formó la iglesia de Cristo, ¿sí?, ¿de dónde parte? Y de un ejemplo claro, ¿sí? El ejemplo de Jesús, un ejemplo vivo, ¿sí? De ahí parte todo lo demás. Entonces, esa es la función justamente nuestra como pastores o como líderes, que podamos dar un buen ejemplo claro de cómo se hace estas cosas, la tarea de amar a Dios, amar a la gente, predicar, discipular. El que ve eso, lo copia, lo hace, ahí tenés un líder, ¿sí? Entonces, este proceso de discipulado, evidentemente, en ese aspecto es muy rico, ¿sí? Porque no solo estamos haciendo discípulos, es un lugar de formación de los nuevos líderes que voy a necesitar para atender los grupos pequeños cuando la iglesia crezca. Sí, Antonio. Adelante. Sí, gracias. Yo estoy en el plan de implantación de iglesias en una nueva iglesia. Entonces, ahorita lo estoy manejando de esta manera y ustedes, por favor, corríjanme y ayúdenme. Por ejemplo, yo les estoy explicando al nuevo grupo cómo hacer discípulo. Y cómo hacer el discípulo es a través de amar a la otra persona. Obviamente, eso es evangelismo. Entonces, en el proceso de valores, estamos enseñando cómo hacer un discípulo. Y les hago la diferencia entre lo que es un discípulo y lo que es discipulado. Les explico lo que implica ser un discípulo. Y les estoy diciendo a ellos de que el discipulado es justamente lo que hago con ellos. Con un fin, como vimos la semana pasada, de que se edifiquen, con un fin que haya una comunión entre nosotros, con un fin de aún capacitarse ahí mismo para salir futuros líderes, también con un fin de que haya un tiempo de adoración en cuanto a lo que es discipulado. Y ahí explico la otra parte, la parte de enviar. De enviar va a ser con el fin justamente que salgan nuevas congregaciones, con el fin de plantar nuevas iglesias, con el fin de salir nuevas células y con el fin de enviar misioneros. Entonces son las tres partes que yo estoy manejando: salvar, ¿sí?, discipular y enviar. Entonces, ahorita no he entrado en el proceso de discipulado porque apenas estoy terminando el proceso de valores. En cuanto, más sin embargo, entre líneas, digámoslo así, lo estoy metiendo y dando una diferencia en lo que ocurre, cómo hacer un discípulo y lo que es la palabra discipulado. Entonces, en cada vez que tengo la oportunidad, voy explicando. Obviamente las dos cosas van juntas, más sin embargo hay que tener una clarificación: qué implica ser un discípulo y qué implica participar en un discipulado, tanto como oyente, tanto como también en la forma ya práctica, como en calidad de compartir la edificación, compartir lo que es la comunión y compartir lo que es la oración a través del grupo pequeño. Entonces, eso es lo que estoy yo haciendo ahorita. No lo he implementado todavía, porque no he entrado en esa parte. Estoy ya por terminar el proceso de valores, pero sí, ya lo vamos incorporando. Excelente. Muy bien, Antonio. Siempre está bueno ir adelante. Nosotros, como líderes o pastores, ir adelante en el proceso, ¿no? Ir aprendiendo adelante e implementando atrás, porque entonces nos da tiempo para nosotros elaborar lo que vamos aprendiendo y después bajarlo al grupo, ¿no es cierto? Así que está bueno que vos vayas por el tema de valores, tu grupo va por el tema de valores, pero vos vas aprendiendo sobre discipulado, entonces ya te vas adelantando, digamos, a lo que vas a tener que enseñar más adelante. Esto ayuda mucho, ¿sí?, a que el proceso sea rico, ¿sí? Muy bien, Antonio, excelente, felicitaciones. ¿Más preguntas o testimonios que puedan dar ustedes acerca de la tarea de discipulado? ¿Cómo es que la hacen? Si hay alguna consulta sobre ese trabajo.
si hay testimonios de cómo ustedes lo están haciendo y qué frutos están viendo en la tarea de discipulado. Bueno, debe ser como dijo Fabio, que o está demasiado claro. A ver, vamos con Mari y Roberto. Adelante, Mari. Hola, buenas tardes, buenas noches, de acá de Buenos Aires, Argentina. Quería comentar mi semana ¿cómo se llama? Trabajando la semana esta que pasó. Tengo también un grupo, o sea, con una mujer, yo vengo trabajando en el discipulado, con mis nuevos pasos en Cristo, y bueno, veníamos solitas, orábamos por las hijas de las señoras, que son 3, y bueno, siempre ellas pasaban por atrás, por el costado, pero nunca querían participar en la reunión. Y bueno, y este miércoles, hace 3 meses que venimos así. Entonces, este miércoles, cuando yo estaba ya finalizando la lección, y le digo, bueno, mandale saludo a tus hijas, seguimos orando por ella, y me dice, ¿por qué no se lo decís personalmente? Y yo me quedé fría, le digo, ¿cómo? No entiendo. Y entonces ella gira el celular, y las 3 estaban detrás del celular escuchando toda la lección, tomando mate, riéndose, compartiendo la palabra. Yo realmente me agarró una emoción muy grande porque hacía mucho que no las veía, las vi cuando eran chicas, y compartían la lección que ese día se había dado. O sea, el poder de la oración, la oración de esa mamá que está aprendiendo la palabra de Dios, Dios escuchó, y bueno, mi gozo, mi corazón, porque se va cumpliendo el propósito de la enseñanza, y bueno, va llegando. Amén, amén. Gracias, Mari, por ese testimonio, qué bueno. El mantenerse sembrando, ¿no es cierto? No desanimarse y seguir la siembra continua hasta que Dios nos permite empezar a ver el fruto. Lo que se fría, negra. Eric. Ay, perdón. No sabía que tenía el micrófono abierto, disculpen. Dios le bendiga a todos. Disculpen que llegué tarde, que estaba ocupado. Bienvenido, Eric. Gracias. Muy bien. Dios les bendiga. Adelante, Santiago. Amén. Bueno, queríamos aportar un poco en base a la experiencia nuestra junto a nuestra familia acá en Honduras. Y es el hecho de que también tenemos que mantener en claro cuál es realmente nuestra idea de lo que es la práctica del discipulado, en el sentido que, por ejemplo, el evangelismo es una visión de nuestro entorno, ¿verdad? Pero el discipulado es una visión de expansión. Algunos estamos ejerciendo el discipulado de una forma en la cual creemos que el discipulado es de mucha necesidad para la iglesia, para cerrar la puerta trasera y que nuestros miembros no se vayan. Y creemos que el programa de discipulado o los procesos de discipulado son para retener a la membresía en nuestra iglesia y que nuestra iglesia crezca. Sin embargo, la visión del discipulado debe de ser una visión de expansión. Tuvimos nosotros nuestra experiencia en el campo y créanme que nos ha tocado discipular a los famosos PANOA, ¿verdad? Que son los pastores no alcanzados, ¿verdad? Hemos tenido que trabajar en eso con un grupo de pastores para desarrollar en ellos esa visión de expansión, que sus programas pudieran ir más allá. Y gracias a esos procesos de discipulados en la corriente correcta, en la línea correcta, hemos logrado que estos pastores abracen la visión que traíamos nosotros como familia misionera, y fue una bendición grande porque a través de eso pudimos nosotros hacer que ellos, su visión se ampliara y ellos pudieran ahora tener en la mira comunidades que antes no tenían. Amén. Y de esa forma hemos podido, a través del discipulado, estoy hablando con un grupo pequeño de pastores, no estoy hablando de líderes, miembros, sino con los pastores. Con ellos logramos incursionar programas para llegar a otras comunidades y hoy por hoy estar levantando nuevas iglesias. Entonces, creo que el discipulado debe tener clara también cuál es la visión, ¿verdad? Y es muy importante porque de esa forma es como
la iglesia realmente puede cumplir su cometido, ¿verdad? Porque si nosotros estamos haciendo discipulado y tenemos muy buenos programas para estar encajonados dentro de la iglesia, pues creo que eso limitaría las expectativas de lo que realmente el corazón de Dios desea que nosotros hagamos. Así que considero de que es importante estos procesos, es importante implementarlos por grupos pequeños. No debemos de desestimar que porque alguien es miembro no necesita conocer de este proceso, porque eso nos va a ayudar a cumplir juntos con lo que conocemos como la Gran Comisión. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Santiago. Muy buen aporte. Es verdad que la formación de discípulos va a ir generando multiplicación de discípulos y nos va a ir llevando el Evangelio a una extensión, a una expansión a distintos lugares, ¿no es cierto? También está la forma en que hacemos el discipulado, cuando desde un principio del discipulado se coloca en el centro a la obra misionera o a la Gran Comisión. Cuando uno hace esto, enseguida está poniendo la vacuna al egoísmo. O sea, ese cristiano nunca va a poder en su formación empezar a centrarse en sí mismo, porque desde el primer día se le empieza a hablar de que la mirada de la iglesia la iglesia fue creada para el perdido, o sea, para afuera. ¿Sí? Entonces, cuando uno coloca esa vacuna de entrada en el nuevo cristiano y le enseña que la iglesia ha sido creada para cumplir la Gran Comisión, entonces esto evidentemente ayuda mucho a que ese discípulo rápidamente se involucre no solo en la tarea evangelística de hacer discípulos, sino también en apoyar con oración, ofrenda y oración la obra misionera, y el día de mañana hasta ser llamado a ser un misionero, ¿no es cierto? Entonces, desde el primer día que uno está haciendo discípulos, o fomenta la obra misionera o la esconde a la obra misionera, ¿sí? Entonces, esto de instalar el hacer un discipulado misional en la gente, evidentemente nos va a permitir generar una multiplicación hacia afuera de la iglesia. ¿Más preguntas o testimonios que podamos compartir? Carlos. Gracias, buenas noches para todos, pastores y líderes. Me parece extremadamente importante el aporte del pastor Santiago Cruz. En 8 países de Sudamérica durante 20 años, donde me he movido para ayudar a revitalizar iglesias en el tema del crecimiento numérico. Obviamente siempre crecimiento numérico es después de crecimiento espiritual y práctico en el área del discipulado. Creo que vale la pena hacer el énfasis profundo de que tristemente un gran porcentaje de nuestras iglesias en Sudamérica entienden el discipulado, perdónenme la expresión, lo digo de manera didáctica, de capturar al creyente y sentarlo en la silla de tal manera que él se convierta casi en dueño de esa silla. A veces uno llega a iglesias donde el hermano que llegó 10 minutos después pelea con el que llegó 10 minutos antes y le dice, este puesto es mío. Hace 4 años me siento aquí en la segunda fila, en la cuarta hilera. Y creemos que esa es la máxima labor del discipulado. Lograr secuestrar a esta persona y tenerla allí. Y otra cosa que hacemos es que una vez que lo secuestramos, en cuanto a sentarlo y creer que eso es discipulado, también a veces realizamos 7 cultos en la misma iglesia, ¿no? Culto de domingo, de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, de sábado y domingo, y a veces en la misma iglesia que tiene 50 miembros hacemos 2 cultos, uno en la mañana y uno en la noche. Entonces, no hay tiempo para ejercer el discipulado, no hay tiempo de cuidar a nadie, no hay tiempo de alcanzar a nadie. Entonces, me parece que este aporte del pastor Santiago Cruz es un detonante impresionante hacia la verdadera revitalización de nuestras iglesias. Entender que una vez que hacemos el discípulo es para liberarlo, es para soltarlo, es para que haya multiplicación. Muchísimas gracias. Amén. Muy bien.
Seguimos compartiendo testimonios acerca del discipulado. Evidentemente, si ustedes van sumando procesos que estamos enseñando, amar a Dios, amar a la gente, ahora ser discípulos, estamos hablando de que ir hacia la gente y hacer discípulos requiere tiempo. Entonces, una de las formas en que a veces no nos hemos dado cuenta, hemos hecho un cuello de botella en los miembros de nuestra iglesia, porque por un lado le hemos dicho, quiero que vayan a vivir valores hacia la gente, quiero que vayan a predicarle y a discipularle, y por otro lado le hemos ocupado el tiempo con nuestras reuniones o actividades. Entonces la persona tiene que decidir o viene a la reunión y el pastor está contento, o se va a hacer discípulo y el pastor le dice, ¿por qué no viniste a la reunión? Hay un tema de tiempos. Ustedes tengan en cuenta que en Latinoamérica la mayoría de la gente de clase media para abajo necesita trabajar prácticamente de lunes a sábado. Entonces, si queremos tener familias fuertes en la iglesia, tenemos que darle tiempo a esa familia. Tiempo para estar juntas y tiempo para hacer el ministerio. Si yo no le libero en tiempo, ¿sí? Una de las preguntas más comunes de los pastores que quieren implementar células es, ¿cómo puedo implementar esto encima de todos los horarios que yo tengo? Y yo le digo, no haga células. Si la va a sumar a todo el horario que tiene, no las haga, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a colapsar a las familias de su iglesia, ¿sí? Si ya ahora no tienen tiempo y usted quiere agregar el trabajo celular, listo, termina de firmar el decreto de 20 divorcios usted. ¿Por qué? Porque le saca tiempo a la familia, tiempo a la gente, ¿sí? Entonces, si usted quiere realmente que la gente haga ministerio hacia las personas, usted tiene que liberar en tiempo a la iglesia. Nosotros fuimos una iglesia que en 5 años creció de un grupo pequeño a 180 personas, ¿sí? Y ese crecimiento se dio con una sola reunión en la semana. Una sola. Domingo a la mañana para tener el culto, celebrar, predicar y entrenamiento de líderes. 3 horas a la semana de reunión, nada más. El resto todo el tiempo liberado. Hacé lo que quiera con tu vida. No, pero ¿cómo voy a dejar a los miembros libres? Si los dejo libres no van a hacer nada. Y si no quieren hacer nada, no van a hacer nada igual, por más que vos le pongas reuniones. Entonces, es importante darnos cuenta de dónde viene el tiempo de la gente para ejercer ministerio, de que vos tenés que liberarle el tiempo, ¿sí? Entonces, si vos tenés gente que ora en la célula, en el grupo pequeño, que adora en un culto por semana, ¿sí? Y escucha la palabra de Dios y es entrenada una vez por semana para hacer ministerio, suficiente. El resto del tiempo dejáselo libre para que disfrute de sus hijos, de su esposa, de tiempo libre para él. Esto va a ser personas más felices, miembros más felices, y miembros que también van a encontrar el espacio para decir, también tengo 2 horas por semana para ir a predicar y hacer discípulos, ¿sí? Entonces, a veces somos nosotros mismos los que nos hemos cerrado las puertas para lo que se llama el ministerio laico, ¿sí? El ministerio de las personas de la iglesia. ¿Más preguntas o testimonios que podamos dar, Julián? Y después, no, Julián. Adelante, Julián. Ok, yo quiero compartir eso, que yo pensé que estaba en pecado ya. Porque la pandemia me ha ayudado a pensar en esto de que mucha reunión dentro de acercarnos tanto, como que no libera el tiempo para que ellos estén más fuera, para que todos estemos haciendo el trabajo fuera de las 4 paredes. Y ya yo me sentía casi pecador porque nos estamos reuniendo naturalmente solo 2 veces a la semana. Una para orar a mediados de la semana, los martes en la mañana, y solo la reunión dominical. Y estaba pensando en eso, digo, pero es que hay como detalles que se tienen que manejar en el proceso, y a final de cuentas me estaba sintiendo algo pecador por eso ya. Es cuando. Creo que ahí lo importante está en que nosotros pensemos en la gente que tenemos en la iglesia y cómo le facilitamos las cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros hacíamos el entrenamiento de los líderes, que era 1 hora por semana, lo hacíamos 1 hora antes del culto. Entonces la gente no tenía que viajar 2 veces, no tenía que gastar 2 veces, ¿sí? 1 hora antes del culto, entrenamiento de líderes, después del culto,
y listo. Y después la semana libre para que cada uno sea obediente al Señor, ¿sí? Y tenga tiempo para fortalecer su familia, su matrimonio, para hacer amistades, ¿sí? Le decimos a la gente que tiene que hacer amistades para ganar gente para aquí. ¿Y cuándo va a hacer amistades si no tiene tiempo? Se te pasa todos los días en la iglesia. Entonces, son cosas que las hemos manejado de una manera que no nos hemos dado cuenta de que nosotros mismos hemos ahorcado el tiempo de la gente, y esa es una de las causas por las cuales muchos no hacen ministerio, ¿no es cierto? No se dedican a las cosas que le pedimos, ¿no? Entonces, eso nos tiene que llevar a hacer los ajustes necesarios, pero también a confiar en que el crecimiento en el reino viene de lo que Dios quiere hacer en las personas, ¿sí? No viene porque yo ponga más reuniones y más reuniones y más reuniones. Dios, si nos quiere dar crecimiento, lo va a dar porque la gente tiene el tiempo justamente para obedecer a Dios, ¿sí? Y si no quiere obedecer a Dios, no lo va a obedecer por más que usted le ponga 20 reuniones en la semana. Entonces, ¿para qué entrar en ese dilema, ¿no es cierto? Es mejor cumplir con lo que tenemos que dar como pastores a la gente y después liberar a la gente para que pueda ser obediente al Señor. De ahí para allá, la Biblia lo dice claramente, cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo, ¿sí? De lo que ha hecho con su vida. Muy bien. ¿Tenemos más testimonios o más preguntas para contestar? Pastor Juan Carlos, estaba levantando la mano. Adelante, pastor. A ver, hola, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecido de poder estar en esta noche. Tuve algunas clases un poco, y quiero dar testimonio de esto, porque hace 2 semanas atrás estuve con mucha fiebre, estuve pasando un momento bastante crítico, pero no se dio de lo que era, porque gracias a Dios, dentro de mi profesionalidad, soy enfermero, bueno, estoy jubilado pero enfermero, y consultando con distintos colegas y profesionales, pude salir de todo eso. Lo quiero dar de testimonio, porque fue algo muy, muy fuerte el de haber pasado. No sé si habrá sido el COVID o qué, pero que tuve con 3 días de alta, muy alta fiebre, y me fui recuperando con las oraciones y cubriendo lo que los profesionales me dictaban que tenían que hacer. Ahora estoy muy bien, gracias a Dios. No ha salido absolutamente nada. No tengo más nada, no tengo más síntomas. Estoy asintomático, así que estoy realmente de vuelta en guerra, no trabajando para la obra. Eso le doy gracias a todos ustedes también, porque estuvieron orando por mí, sé que lo habrán hecho. Y bueno, eso soy eterno agradecido. Ese es mi primer testimonio. Lo segundo, lo que estás compartiendo, Tito, y creo que en este momento mucho más tiempo donde se ha puesto esto como traba, ¿no es cierto?, de querer evangelizar o discipular. Ya, muchos de nosotros nos veíamos como imposibles. Y les quiero decir de que acá nosotros hemos tomado una decisión de poder trabajar con mayor fuerza, usando los medios que tenemos para poder llegar en la orientación a los líderes, por la cual eso ha sido muy bueno. Yo creo que, miren, les digo la realidad, en este momento creció 3 veces más la iglesia, trabajando de esta manera y poniendo en claro que el discipulado es lo más importante y lo que estamos aprendiendo con estas clases. Creo que cada uno de nosotros, yo soy agradecido de haber estado y aprendido de todos ustedes,
cada día más los hermanos están entendiendo de que tienen que evangelizar para poder que la gente se olvide del COVID. No sé si me están entendiendo, ¿no? Yo creo que se tiene que olvidar, nosotros, pastores, ministros, tenemos que olvidarnos de esto. Más allá que existe, no lo vamos a negar, ¿eh? No lo vamos a negar, con los cuidados que necesitamos y demás. Pero el Señor, a través de esto, también quiere que cada uno de nosotros pongamos fuerza y discipulemos. Me gustó también lo que decía recién Santiago Cruz, me encantó lo que decía Carlos también, Carlitos, que lo que había expuesto, lo mismo sobre tus lesiones, Tito, eso hace que nos motive a cada uno. Entonces, la automotivación hace que yo también automotive a mí, a los que están conmigo. Nosotros tenemos una sola reunión a la semana. Lo demás, hacemos grupos de oración de casa para que los mismos discípulos lo estén trabajando. Está dando buen éxito. Sinceramente. Eso es lo que quería comentar, Tito. Gracias. Muchas gracias Pastor Rivero. Nos alegra ver que la iglesia, aún en medio de toda esta situación, sigue creciendo y que también está encontrando nuevas formas de desarrollar su trabajo, ¿sí? Así que eso nos alegra y estamos para seguir compartiendo acerca de cómo hacer esta tarea. Recuerden que en esta semana tienen 2 videos más de capacitación para ver, ustedes, sus líderes, sus miembros, a quien quieran enviárselos. El segundo principio de cómo hacer discípulos, que es asociación, y también el video acerca de procesos y eventos, la importancia de los procesos en el crecimiento del reino, ¿sí? Así que no se los pierda esos 2 videos de capacitación. Seguramente el viernes ya van a estar disponibles ahí en misión.org/pastores, para que usted lo pueda ver directamente en la web, y si no, en la plataforma también va a estar disponible como siempre, ¿sí? Así que damos gracias a Dios por poder seguir sembrando sobre este proceso de discipulado. El encuentro próximo vamos a ver un tema importante, que es el de la ruta de la iglesia, que le interesaba a Antonio, ¿sí? Vamos a hablar todo, cómo hacer una ruta de la iglesia para el discipulado. Vamos a dar algunos ejemplos y también principios de cómo usted puede armar su propia ruta de discipulado para que la gente sepa cómo caminar en la iglesia y ir desde el primer día que llega el Señor hasta cumplir su propósito dentro de la iglesia, ¿sí? Así como cuando usted va en la ruta y va mirando los carteles y esto le ayuda a llegar a donde quiere llegar, bueno, esto es algo muy bueno que en la iglesia también lo tengamos, porque ayuda a la gente a saber cuál es el recorrido que tiene que hacer, ¿sí? Esto también es motivante porque la gente sabe cuál es la dirección y cuál es el lugar donde tiene que llegar. Entonces a veces uno entra en la iglesia y hay actividades, reuniones, mensajes, tantas cosas, pero uno no tiene el norte. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, todo eso ayuda. La ruta de la iglesia, que es una frase acuñada por algunos líderes, es algo que nos ayuda en este proceso de discipulado, ¿sí? Así que el próximo miércoles la vamos a compartir para que usted no solo conozca rutas de discipulado, sino que también tenga las herramientas para armar la suya, ¿sí? Y de esa manera ya tener cómo usted va a trabajar con sus discípulos en su grupo pequeño o en su iglesia de manera continua, ¿sí? Muy bien, creo que vamos llegando al final. No sé si hay alguna pregunta más o algún testimonio más que podamos compartir. Si no, vamos a ir cerrando este tiempo. Damos gracias a Dios porque esta ha sido una semana muy linda también en cuanto a personas que se han sumado a la obra misionera. Mañana vamos a estar compartiendo, algunos estuvieron en vivo ayer en una presentación de misión, y mañana vamos a estar colocando ese video disponible
en internet para que cualquiera que no lo haya visto lo pueda ver o volver a ver, y también para que lo puedan compartir, todos los que quieran compartir lo que es En Misión con otros pastores o líderes o cristianos, mañana van a tener un link al cual van a poder enviar a que la gente vea una presentación completa de misión y de lo que Dios está haciendo a través de la unidad en la misión a los pueblos no alcanzados. Así que están todos invitados a ver y a distribuir, a ayudarnos en la difusión de ese video, para que esto ayude a que más iglesias, más pastores se sumen a apoyar la obra misionera a los pueblos no alcanzados y podamos de esa manera terminar la tarea cuanto antes. Por lo menos los que queremos irnos con el Señor Jesús, ¿no? Los que no tienen un problema aparte, pero los que queremos que el Señor vuelva pronto somos los que estamos enfocados en terminar la tarea, ¿sí? De llevar el Evangelio a cada pueblo que todavía no ha escuchado. El apóstol Pablo lo dice, ¿no? Por ahí, dice, los que aman la venida del Señor. Evidentemente había algunos que no amaban la venida del Señor, estaban tan contentos con su vida acá o con las cosas que tenían, que preferían pasar tiempo acá y no estaban deseosos de que el Señor venga. Así que bueno, la obra misionera a los pueblos no alcanzados es para aquellos que aman la venida del Señor, ¿sí? Así que confiamos en que el Señor va a seguir acercando personas que están listas para sumarse a esta tarea. Dios está haciendo una obra muy linda en este aspecto y queremos darle toda la gloria a Él. Vamos a orar entonces para terminar. Si es que no hay más consultas, recuerde siempre que estamos para servirle más allá de estos encuentros de los días miércoles. Si usted tiene alguna consulta, ya sea técnica, con la plataforma, o ministerial, o personal, escriba un email o contáctese por WhatsApp y vamos a estar ahí para atenderle y escucharle, ¿sí? Así que cuente con nuestra oración y con nuestro apoyo en aquello que usted crea necesario. Vamos a cerrar este tiempo con oración. A mí me gustaría pedirle a alguno de ustedes que quiera guiarnos en oración para cerrar este tiempo y orar por cada uno de los pastores y líderes que ha estado presente. Le damos la bienvenida a algunos que vemos por primera vez en la reunión, ¿sí? Bueno, le hemos dado lugar si se querían presentar, pero sí, damos gracias a Dios por su presencia, si usted está ahí, y esperamos que podamos serle de bendición, ¿sí? Vamos a cerrar este tiempo con oración. Yo le voy a pedir a Diego. Diego, ¿estás ahí? Ahí está Diego. Diego, ¿nos podrías guiar en oración para cerrar en este tiempo, por favor? Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, bueno. Papá del cielo, Padre amado, gracias Señor por este tiempo tan maravilloso. Gracias por todo esto que tú nos estás dando cada miércoles, papá, que es de mucha bendición para el crecimiento, Señor, de tu iglesia, para el crecimiento de tu obra, Señor, y la extensión de tu reino en esta tierra, papá. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por Tito, Señor, por Carlos, que ellos preparan este material y lo están compartiendo de una manera increíble, papá. Gracias te damos por esto. Yo te pido, Señor, que cada cosa que hemos recibido en esta noche, Señor, se haga carne en nuestras vidas y podamos ponerlas en práctica, papá, para que tu reino se haga realidad en nuestro entorno, papá. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de los pastores, Señor, presente, bendice a cada uno de los líderes presentes y danos sabiduría, discernimiento cada día, Señor, para compartir tu palabra como tú lo hiciste en el comienzo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, papá. Amén. Amén. Gracias, Diego. Un abrazo grande para todos. Dios mediante, nos vemos el miércoles próximo a las 20 horas. Dios le bendiga mucho. Amén. Bendiciones a todos. Abrazo, Diego. Bendiciones. Abrazo, Pastor igual. Carlos. Carlos Mesam.
abrazo para vos. Arder, abrazo, Dios te bendiga. Bendiciones, pastor. Pastor Abrazo gigante. Erzaín, Pastor Fabio, Pastor Bielma, bendiciones. Bendiciones. Pastor Silas, bendiciones. Santiago, bendiciones. Hermana Blanca. Pastor Miguel Vera, bendiciones también. Marco. Dios te bendiga. Viviana, Gabriela, muchas bendiciones.